Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Hola mis hermanos, Dios les bendiga. Hoy queremos compartirle un cortadito muy especial bajo el título El método de Jesús. Y queremos hablar del método de Jesús para salvar a los hombres. En Marcos capítulo 16, versículo 15, leemos como sigue: Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Hoy queremos decir que el método insustituible de Jesús dado a sus discípulos para la salvación de los hombres no es otro que el de la predicación del evangelio. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 21 asegura esta verdad cuando dice que ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, Dios ha querido salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Predicar es sermonear, anunciar, evangelizar, platicar, decir las verdades del reino de Dios en Cristo Jesús para la salvación de los perdidos. El apóstol Pablo, como uno de los mejores exponentes del evangelio de Jesucristo para la salvación de la humanidad, en su carta a los Romanos capítulo 10, en manera única y sintética, resuelve decirnos qué significa ser salvos. El apóstol Pablo anuncia que todo aquel que invocar el nombre de Jesús como el Señor, creyendo en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, sería salvo. Luego, si una persona es salva en virtud de confesar a Jesús como el Señor, nótese lo que el apóstol Pablo dice en este mismo capítulo 10 de la carta a los Romanos. Encontramos en el versículo 13 otra vez la expresión que anteriormente dijimos: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, miremos lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mis amados, es vital la predicación del evangelio, porque la predicación del evangelio, como el método insustituible de Jesús, permite que la gente oiga. Entiéndase que hay una correlación entre el creer y el oír. La palabra de Dios dice que la fe, es decir, el creer, es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La predicación del evangelio ofrece la información que la gente ha de oír para que pueda creer. En segundo lugar, la predicación del evangelio o el anuncio de las buenas nuevas nos otorga la oportunidad de que se dé el proceso de la fe salvadora, es decir, el proceso de creer. Una vez que la predicación del evangelio es dada, esa información de las buenas nuevas llega a las personas, pueden oír y no solo oír, sino valorar la información que se recibe. Información que se valora con la mente para ser convencida, haciendo que la persona entienda, aprobar esa información con las emociones del individuo y por último decidir en el corazón: creo lo que he oído, creo lo que he recibido. Sin la predicación del evangelio, concluimos que el mundo no puede ser salvo. Es vital entender el método de Jesús. No es mi método, no es el suyo. Cumplamos con la gran comisión. Vayamos por todo el mundo y prediquemos el evangelio de Cristo. Llevemos las buenas nuevas. Abramos el corazón, pero también abramos la boca. Mis amados, hay un mundo en peligro eterno de muerte. No tenemos otra opción. Prediquemos el evangelio.
Que Dios les bendiga. Tu amor inagotable